Hola, ¿qué tal? Un nuevo capítulo de Educar en Sexualidad. El tema de hoy es sexualidad y personas con discapacidad. Desde hace muchos años me dedico a brindar espacios de capacitación para docentes y profesionales, para familias y para personas con discapacidad. Desde niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas adultas. En sus distintas situaciones de discapacidad, ¿sí? Muchas veces me asocian más a personas con discapacidad intelectual, porque de hecho doy un taller de forma semanal en un centro de día, pero también para personas que tienen discapacidades motrices o que se discapacita su sexualidad por alguna situación específica, como puede ser una enfermedad cardíaca o una operación, después de una operación, o después de un tratamiento ginecológico, por ejemplo. Bueno, cómo recupero mi vida sexual, ¿no? Que se ve afectada. Pero básicamente la tarea mía es brindar educación sexual integral en diferentes ámbitos, con una perspectiva de derechos humanos, de que las personas con discapacidad sepan cuáles son sus derechos en relación a lo sexual. El primero es recibir educación sexual, que se hace complicado en la escuela común, más se complica en la escuela de educación especial. ¿Cuántas personas sin ninguna discapacidad suelen responder que no recibieron educación sexual o que la educación sexual que recibieron era netamente biologicista? Incluso en sus propias familias, donde tal vez puedan llegar a explicar el proceso de la menstruación, pero no mucho más, en el caso de una mujer, por ejemplo, que pueda preguntar, y muchas chicas llegan a su primera menstruación sin saber. Bueno, estos cambios físicos, estos cambios hormonales que provocan también situaciones de cambio de conductas, a veces en una persona que tiene una discapacidad lo altera o la altera porque de verdad no está sabiendo qué le pasa y muchas veces se le niega esa explicación. Entonces el derecho a recibir una educación sexual integral es fundamental. También el derecho, que también tiene que ver con la educación, a recibir información sobre sus posibilidades de procrear, ¿no? El derecho a la salud sexual y procreación responsable. Desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad se garantiza la fertilidad tanto de niños como de niñas, cosa que hace 40 años atrás era impensado y se realizaban ligaduras de trompas en las mujeres sin preguntar, sin consultar, simplemente para asegurarse de que no queden embarazadas. Entonces la pregunta mía es, ¿y se aseguran de que no queden embarazadas, pero no les importa cómo era que quedaban embarazadas esas mujeres? ¿Cómo hacemos para prevenir el abuso sexual en niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad intelectual? ¿Qué posibilidades reales tienen de llevar adelante una vida de pareja la persona con discapacidad? ¿Cuántas personas con discapacidad motriz necesitan de muchos apoyos para poder salir a la calle, para poder llevar adelante un estudio universitario y tener una vida social independiente? Hace poquito vi una película que les recomiendo, 23 segundos, recuerdo que se llama, y cómo puede ser, ¿no? Esto que ocurre con una persona que unos segundos de no recibir oxígeno en el momento de nacimiento la deja la persona con una desorganización neurológica lo suficientemente importante para que necesite muchos apoyos para poder desarrollar su vida.
personas que quedan con una lesión medular que le va a afectar en diferentes áreas de su cuerpo y que los apoyos que van brindando las familias comienzan a ser apoyos que también hacen que se generen vínculos de codependencia. Y cuando la persona con discapacidad se quiere independizar, aparecen dificultades en la familia. Esto los terapeutas estamos muy acostumbrados a que cuando una persona comienza a hacer un tratamiento y empieza a sentirse mejor, la familia empieza a tambalear y empieza a tener que pensarse a sí misma, bueno, ¿qué cambios tengo que hacer? Bueno, lo mismo ocurre cuando las personas con discapacidad comienzan a enterarse de sus derechos sexuales. Y también esto es muy importante, enseñar cuáles son sus derechos sexuales, los derechos sexuales universales que son para todos y todas las personas. Muchas cuestiones hay alrededor de la sexualidad de una persona con discapacidad. Mitos, creencias, prejuicios, miedos, muchos miedos, tabúes, cuestiones a pensar que no van a poder o que no necesitan o que son personas adultas pero con una mentalidad de niño, que su cuerpo es como o tiene sensaciones como la de un niño pero no como la de una persona adulta. Y también uno se tiene que poner a cuestionar qué es ser un adulto, ¿no? ¿Cuándo se logra la independencia en la adolescencia? ¿Por qué un adolescente puede invitar a su casa, a su novio, a su novia, que se quede a dormir y compartir el cuarto y dormir en la misma cama? ¿Y por qué un adolescente con discapacidad no puede hacer esto? Y este es el reclamo de muchos adolescentes que ven que hermanos, hermanas o primos, primas tienen una vida amorosa activa y a ellos y a ellas no se les permite. Tener novio, tener novia es como, bueno, es un escalafón más, una escala más en la inclusión social, pero hasta ahí, el celebrar un aniversario, pero no el salir solos o solas o invitar a casa. Y los prejuicios de que porque tienen una discapacidad no van a poder afrontar la crianza de un hijo, por ejemplo. Y yo a veces pregunto, ¿cuántas personas pueden criar a su hijo o a su hija o tener un bebé sin la colaboración y sin la ayuda de nadie? ¿Por qué les exigimos entonces a una persona con discapacidad? ¿Por qué se le exige mucho más que a una persona sin discapacidad? Bueno, de todas estas cuestiones me gustaría que reflexionáramos, que empezáramos a pensar también qué apoyos necesita una persona con discapacidad para poder disfrutar de su vida sexual. ¿Cómo necesito yo explicarle sus derechos? ¿Qué apoyos necesita? El que le hable, el que le muestre imágenes, el que lleve libros. ¿Qué pasa con el uso de un hotel, ¿no? De ir a un hotel alojamiento, por ejemplo? ¿Están preparados para personas con discapacidad? ¿Están preparados con información, en braille, por ejemplo? ¿Tienen rampas? Bueno, sabemos que hay algunas cuestiones que tienen que ver con la ingeniería de una ciudad, que no todas las ciudades o los pueblos están preparados para que una persona con silla de ruedas pueda desplazarse libremente. Pero también la mirada de la sociedad, ¿sí? ¿Cuánto se tuvo que luchar para que una persona ciega pudiese ingresar con su perro guía a una confitería a tomar un café? Bueno, estas cuestiones también, ¿no? Sociosexuales, como siempre digo yo. ¿Cuáles son las expresiones sociosexuales? ¿Cómo enseñamos a una persona
con discapacidad intelectual, por ejemplo, a tener conductas socialmente aceptadas que tengan que ver con la sexualidad. Bueno, de estos y otros temas vamos a trabajar hoy en el grupo de Educar en Sexualidad. Así que bueno, les doy la bienvenida y vamos a comenzar en unos segunditos a trabajar esta temática. Invito a que se sumen a Educar en Sexualidad en Facebook, a Educación Sexual Integral en Discapacidad Intelectual, también en Facebook. Y bueno, en Instagram, María Marta Castro Martín Oficial, y en el Facebook, María Marta Castro Martín Sexóloga. Gracias por sumarte.